Stud Peter, incluido en el libro Galería de Monstruos, cuya recopilación estuvo a cargo de Bernhard J. Urquhart, presentamos el texto Stud Peter, de autor anónimo, en el que se novela un discurso verdadero declarado la condenable vida y muerte de Stud Peter, un malvado hechicero quien, adoptando la forma de un lobo, cometió muchos crímenes, continuando su diabólica práctica por espacio de 25 años, matando y devorando hombres, mujeres y niños, a causa de lo cual fue apresado y ejecutado el 31 de octubre de 1589 en el pueblo de Bedburg, cerca de la ciudad de Colonia, Alemania. Stud Peter era un mago hechicero y nigromante que había hecho un pacto con los espíritus infernales. La metamorfosis de hombre lobo y viceversa le permitió a Stud Peter ocultar su verdadera identidad, lo cual nos da una idea de su cobardía. Según la narración, conseguía transformarse en lobo gracias a un cinturón que el mismo demonio le había entregado. Este malévolo ser fue torturado, estuvo prisionero y fue condenado junto con 2 de sus cómplices. Murieron quemados. Nuestra imaginación despertará sin duda con este macabro relato. En el protagonista se pueden encontrar rasgos de una personalidad sumamente agresiva, con desviaciones que lo colocan dentro del grupo de los psicópatas. En el pueblo de Bedburg, cerca de Colonia, en la Alta Alemania, nació y creció Stud Peter, quien desde su juventud tuvo inclinaciones malignas. Se dio a la práctica de las artes perversas desde los 12 años de edad hasta el momento de su muerte. Durante ese tiempo se regocijó en los abominables hábitos de la magia, la nigromancia y la hechicería, teniendo relaciones con muchos espíritus infernales y demonios. Al final, sin cuidarse de su salvación, se dio en cuerpo y alma al diablo por toda la eternidad, a cambio de una vida llena de placeres carnales. Al contrario que otros hombres malditos, este vil engendro no pidió al demonio riqueza o poder. Siendo su mente de lo más sangrienta y cruel, deseó el poder de satisfacer su maldad atacando a hombres y mujeres y niños bajo la forma de alguna bestia. Así viviría sin peligro y sin temor de ser reconocido como el causante de las sangrientas empresas que deseaba llevar a cabo. Reconociéndolo el demonio en Stud Peter, un magnífico instrumento para causar destrucción y daño, le dio un cinturón que, al ponérselo, lo transformaría en un voraz lobo. La bestia era grande y poderosa, con grandes ojos que por la noche despedían chispas como brasas. Su cuerpo era robusto y la boca grande y amplia mostraba dientes crueles y agudos. No bien se quitó el cinturón, las poderosas garras se convirtieron nuevamente en manos y volvió a su forma humana. Stud Peter se sentía feliz. La forma animal llenaba su capricho y era adecuada a su naturaleza cruel y sanguinaria. El diabólico regalo no le era estorboso por su pequeño tamaño y facilidad para ocultarlo. Procedió entonces a llevar a cabo sus crímenes más viles, ya que toda persona que le desagradaba recibía sus vengativos ataques. No bien sus enemigos o personas de la familia de estos salían a las afueras de la ciudad, cuando el vil hechicero, en forma de lobo, los atacaba para abrirles la garganta y destrozarles los miembros. Pronto adquirió gusto por la sangre humana, y tales incursiones se convirtieron en su mayor placer. Muchas veces paseaba como hombre por las calles de Colonia, Bedburg y Sperat, y era saludado amablemente por aquellos cuyos amigos e hijos asesinara tan cruelmente y que nunca sospecharían la verdad de su viciosa naturaleza. En aquellos lugares permanecía hasta ver a alguna mujer que despertara su lujuria y aguardaba su salida de la población. Si lograba sorprenderla a solas, la ultrajaba en el campo y, adoptando la forma de lobo, la mataba a continuación. Y ocurría además que cuando caminaba por el campo,
Si por acaso encontraba un grupo de doncellas jugando o dedicadas a la ordeña de sus vacas, tomaba su forma de lobo para aparecer de improviso ante ellas, y mientras huían despavoridas, apresaba a una, satisfacía sus bajos deseos y la asesinaba. En el espacio de unos cuantos años mató a 13 jóvenes y a 2 mujeres embarazadas. En estos 2 últimos crímenes les arrancó las criaturas del vientre y les devoró el corazón palpitante aún. Sus instintos del lobo lo llevaban, además, a matar corderos y otros animales del campo para comerlos crudos y sangrantes. Tenía Stud Peter una hija, damisela joven y agradable, que también despertó en él un deseo anormal. Tuvo con ella las más viles relaciones incestuosas. Su nombre era Stuteville y su gracia y hermosura la hacían ser admirada por todos los que la conocían. Pero los insanos deseos que el hechicero sintió por ella lo llevaron a hacerla su concubina y engendrarle un hijo. La bestia insaciable y repugnante llevó su lujuria hasta compartir el lecho con su propia hermana, cuya compañía frecuentaba a menudo. Otra de las mujeres que compartieron sus favores fue Catherine Trompin, una mujer alta y de gallarda presencia, que era muy estimada entre sus vecinos. Pero los desordenados apetitos de Stud Peter no eran para ser satisfechos con la compañía de numerosas concubinas, ni con los encantos de las mujeres normales. El demonio le envió un espíritu maligno bajo la apariencia de una mujer tan hermosa que parecía una visión celestial y no una criatura mortal. Su belleza excedía tanto a la de otras mujeres que él la tuvo a su lado por espacio de 7 años. Finalmente comprobó que no era sino una diableza, pero a pesar de todo, este obsceno monstruo no menguó su crueldad y sanguinarios instintos, sino que continuó su sangrienta carrera de crímenes. Lo que sigue va más allá de toda crueldad, de que es capaz el más desalmado de los asesinos. Stud Peter tenía un hijo concebido en la flor de su juventud, a quien quería entrañablemente. Sin embargo, en tanto excedía su instinto criminal a su cariño paternal, que aún en esa inocente vida sació su sed de sangre. Un día llevó a su hijo al bosque y con cualquier pretexto lo dejó adelantarse en el camino. Después, bajo la forma de un lobo, asesinó al joven y le destrozó la cabeza para devorarle los sesos. Durante mucho tiempo continuó sus villanas cacerías, a veces con la forma de una bestia y a veces con la de un hombre. Una vez se encontró con 2 hombres y una mujer a quienes odiaba. Para lograr sus diabólicos propósitos y conociendo bien a uno de ellos, se agazapó a un lado del camino y lo llamó por su nombre. El hombre pensó que algún amigo le jugaba una broma ocultándose de su vista y se alejó de sus compañeros para ver de quién se trataba. No bien llegó al sitio donde lo aguardaba el hombre lobo, cuando éste saltó sobre de él y lo mató en el acto. Los otros 2 se impacientaron por su tardanza y el tercero dejó a la mujer y fue a buscar al primero, siendo también asesinado. Al no regresar tampoco, la mujer comprendió que algo extraño ocurría. Trató de huir desesperadamente, pero pronto el lobo la alcanzó. Tras de violarla, la mató y devoró su cuerpo. Así vivió Stud Peter por espacio de 25 años, sin que nadie sospechara que él era el autor de tantos y tan repugnantes crímenes. Cuando no podía encontrar víctimas humanas con quien saciar sus increíbles apetitos, caía sobre el ganado causando destrozos en los rebaños. Los habitantes de la región ya no se atrevían a salir fuera de los pueblos, a no ser en grupos y perfectamente armados, por temor a la maligna fiera. A menudo se encontraban en los campos miembros humanos dejados por la bestia tras de sus salvajes festines. Cuando algún habitante de la población desaparecía, se daba por seguro que fue víctima del voraz animal. Finalmente ocurrió algo que denota el gran poder y la misericordia de Dios. Cierto día jugaba un grupo de niños pequeños en una pradera.
en las afueras de la población. Algunas vacas, con sus terneros, comían apaciblemente a su lado. Repentinamente apareció el maligno lobo. Tomó por la garganta a una niña pequeña y trató de abrírsela, pero por voluntad de Dios, el cuello del vestido de la niña fue tan grueso que no pudieron traspasarlo los colmillos de la fiera, mientras que los demás niños huían dando grandes voces. Los gritos alarmaron a las vacas que, tratando de proteger a sus crías, atacaron al lobo en tropel. La bestia se vio forzada a abandonar su presa y a escapar de los amenazadores cuernos. Así se salvó la niña. Los hombres de las aldeas de la región trataron durante mucho tiempo de atrapar a la bestia sin ningún resultado. Sin embargo, perseveraron en su propósito y mantuvieron una jauría de mastines y perros de caza, adiestrados para atrapar a la fiera. Finalmente quiso Dios que pudieran encontrar al monstruo en su apariencia lobuna. De inmediato lo rodearon y asusaron a los perros de tal modo que no quedaba medio posible de escape. Cuando el hechicero vio que era imposible huir del inminente peligro, se despojó de su cinturón y así se desvaneció la imagen del lobo. Recuperó entonces su forma humana, teniendo un bastón en la mano como si se dirigiera caminando a la ciudad. Pero los cazadores, cuyos ojos estuvieron fijos en el animal, vieron la metamorfosis llenos de asombro. Si no hubieran conocido al hombre, tal vez pensaran que se trataba de un demonio en figura humana. Pero ya que lo reconocieron como vecino de la región, lo prendieron y lo llevaron al pueblo para presentárselo ante los magistrados. No pasó mucho tiempo antes de que lo pusieran en el potro de tortura en Bedburg. Stud Peter, temeroso del tormento, confesó voluntariamente las villanías que cometiera durante 25 años. También confesó cómo por medio de la brujería se procuró del diablo el cinturón que lo transformaba en lobo. Les informó además que después de su aprehensión arrojó el cinturón en cierto paraje. Cuando los magistrados enviaron a buscarlo, no encontraron nada, con lo que se dio por sentado que el demonio lo había recogido. Tras detenerlo prisionero durante algún tiempo, los magistrados encontraron que su hija Studville y su amante Catherine Trompin eran cómplices de algunos de los crímenes cometidos. Tanto por estos como por sus pecaminosas vidas, fueron condenadas junto con Stud Peter. La sentencia se pronunció el 25 de octubre de 1589. Stud Peter, como acusado principal, fue atado a la rueda y le arrancaron trozos de carne con tenazas al rojo vivo. Después le rompieron brazos y piernas con un mazo de madera, lo decapitaron y quemaron su cadáver. Su hija y su amante fueron quemadas vivas el mismo día, en compañía del mutilado cadáver del hechicero. Tras de la ejecución y por orden de los magistrados del pueblo de Bedburg, se plantó un gran poste que se hizo pasar a través de la rueda en la que fuera atormentado el criminal. Un poco más arriba se fijó la imagen de un lobo para mostrar a todos la forma utilizada por el monstruo para cometer sus crímenes. En lo alto del poste se colocó la cabeza del hechicero. Alrededor de la rueda se clavaron 15 estacas de madera de 1 yarda de largo cada una, representando el número de personas cuyo asesinato se comprobó. Se ordenó que esto permaneciera como un monumento que hablara de los crímenes y castigo de Stud Peter. Y así es, esta es la historia de Stud Peter. Los hechos horrendos de la vida de este malvado hombre, como advertencia para todos los brujos y hechiceros que siguen los perversos dictados de su diabólica imaginación, que van hacia la ruina y condenación eterna de sus almas. De tales horribles prácticas pido a Dios libre a todos los hombres de bien.